¿Cómo conocemos lo que conocemos? ¿Qué separa una verdad genuina de una creencia arraigada en la superstición? ¿Puede la humanidad trascender el velo de los mitos y las leyendas para alcanzar un conocimiento auténtico sobre el universo que habitamos? Estas preguntas, que han resonado a través de los milenios en las mentes más brillantes de nuestra especie, nos conducen al umbral de una de las revoluciones más profundas en la historia del pensamiento humano: el nacimiento del método científico. En el vasto tapiz de la existencia humana, pocas transformaciones han sido tan radicales como el tránsito del pensamiento mítico a la razón sistemática, del relato sagrado a la observación metódica, de la fe ciega a la evidencia empírica. Durante incontables generaciones, nuestros ancestros explicaron el mundo mediante narrativas míticas y religiosas. Los truenos eran la ira de los dioses, las enfermedades eran castigos divinos, y los movimientos celestiales seguían designios incomprensibles dictados por fuerzas sobrenaturales. La realidad estaba envuelta en un velo de misterio sagrado, donde la autoridad de los sacerdotes y los textos antiguos reinaba suprema sobre cualquier intento de comprensión racional. Pero en el crisol de la historia, cuando Europa despertaba del largo sueño medieval, una nueva forma de pensar comenzaba a germinar. Era una época de exploradores intrépidos, de artistas visionarios, de mentes inquietas que se atrevían a cuestionar lo incuestionable. En este contexto turbulento del Renacimiento y la Revolución Científica, emerge una figura monumental cuyo nombre resuena como un grito de guerra contra la oscuridad del dogma: Francis Bacon, el visionario inglés que osaría desafiar siglos de tradición aristotélica. Nacido en el año 1561, en el seno de una familia noble, Bacon fue testigo de una era de transformaciones sin precedentes. La imprenta de Gutenberg había democratizado el conocimiento, los descubrimientos geográficos habían expandido los horizontes del mundo conocido, y Copérnico había desplazado a la Tierra del centro del cosmos. En este caldero de cambios revolucionarios, Bacon percibió con claridad meridiana que la humanidad necesitaba un nuevo instrumento, una nueva herramienta para conquistar el conocimiento: el método inductivo. ¿Qué proponía este rebelde intelectual que cambiaría para siempre nuestra forma de comprender la realidad? Bacon rechazaba el razonamiento deductivo, que partía de principios generales para llegar a conclusiones particulares, método que había dominado la escolástica medieval. En su lugar proclamaba que el verdadero conocimiento debía construirse desde abajo hacia arriba, desde lo particular hacia lo general, mediante la observación cuidadosa y sistemática de la naturaleza. Su obra magna, el Novum Organum, publicada en el año 1620, se presenta como el nuevo instrumento del conocimiento, destinado a reemplazar el Organon de Aristóteles que había reinado durante casi 2 milenios. Bacon exhortaba a los buscadores de la verdad a liberarse de los ídolos de la mente, esas distorsiones cognitivas que nublaban nuestro juicio y nos impedían ver la realidad tal como es. El método baconiano era revolucionario en su simplicidad y audaz en sus promesas. Observa la naturaleza con atención minuciosa, registra tus observaciones con rigor impecable, acumula casos similares y diferentes, y mediante un proceso de inducción gradual, asciende hacia las leyes generales que gobiernan los fenómenos. Era una invitación a convertirse en detective de la realidad, en arqueólogo de las verdades ocultas del universo. La naturaleza, sostenía Bacon, debe ser interrogada mediante experimentos diseñados, forzada a revelar sus secretos bajo las condiciones que nosotros establecemos. Ya no más contemplación pasiva, sino intervención activa. Ya no más especulación abstracta, sino experimentación concreta. La semilla plantada por Bacon germinó en terreno fértil. A través de los siglos XVII y XVIII, una legión de mentes brillantes perfeccionó y expandió el método inductivo. Isaac Newton, el titán de la física, proclamó su famoso hipótesis non fingo, no fórmulo hipótesis, al tiempo que destilaba de miles de observaciones astronómicas las leyes universales del movimiento y la gravitación. John Locke, el empirista británico, argumentaba que la mente humana nace como una tabula rasa, una pizarra en blanco sobre la cual la experiencia sensorial inscribe todo nuestro conocimiento. David Hume,
llevó el empirismo a sus conclusiones lógicas más radicales, cuestionando incluso nociones fundamentales como la causalidad y la existencia del yo permanente. Pero fue en el siglo XIX cuando el método inductivo alcanzó su apoteosis con el surgimiento del positivismo. Auguste Comte, el profeta francés de esta nueva religión de la ciencia, proclamaba que la humanidad había atravesado 3 estadios evolutivos: el teológico, el metafísico y finalmente el positivo o científico. En este último estadio, la humanidad había madurado lo suficiente para abandonar las explicaciones sobrenaturales y metafísicas, para abrazar únicamente lo que pudiera ser observado, medido y verificado empíricamente. El conocimiento positivo era el conocimiento útil, el conocimiento que permitía predecir y controlar los fenómenos naturales. Era la culminación del sueño de Bacon, una ciencia pura, libre de especulaciones vacías, anclada firmemente en los hechos observables. El siglo XX contempló el florecimiento de esta visión en el Círculo de Viena, un grupo extraordinario de filósofos, científicos y matemáticos que se reunían en la capital austríaca durante los años 20 y 30. Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath y otros pensadores de talla extraordinaria se propusieron construir una filosofía científica unificada, basada en la lógica formal y la verificación empírica. Su principio de verificación era cristalino en su claridad. Una proposición tiene significado si y solo si puede ser verificada mediante la experiencia sensorial o es una verdad lógica o matemática. Todo lo demás, la metafísica, la teología, la ética tradicional, carecía literalmente de sentido. No era ni verdadero ni falso, sino simplemente carente de contenido cognitivo. Los positivistas lógicos soñaban con reducir todas las ciencias a un lenguaje común, construido sobre la base sólida de enunciados protocolares que describieran observaciones directas e incontrovertibles. La ciencia avanzaba, según esta visión triunfalista, mediante la acumulación progresiva de observaciones verificadas que se integraban en teorías cada vez más comprensivas y precisas. Era una imagen reconfortante, la ciencia como una catedral majestuosa que se construía ladrillo a ladrillo, cada observación un bloque sólido de conocimiento cierto, cada ley científica un pilar inquebrantable de verdad demostrada. Pero en el corazón mismo de esta construcción aparentemente invulnerable, acechaba un problema filosófico de proporciones devastadoras, una fisura fundamental que amenazaba con hacer colapsar todo el edificio del inductivismo. David Hume, siglos antes, había identificado este talón de Aquiles con una claridad implacable: el problema de la inducción. ¿Cómo podemos justificar lógicamente el salto de casos observados a una ley universal? ¿Con qué derecho afirmamos que porque el sol ha salido cada día durante millones de años, necesariamente saldrá mañana? ¿Qué garantía tenemos de que el futuro se parecerá al pasado, o que las regiones no observadas del universo obedecen las mismas leyes que las regiones observadas? La respuesta de Hume era tan simple como inquietante. No tenemos tal justificación lógica. La inducción se basa en un acto de fe, en un hábito psicológico, no en una necesidad lógica. Podemos haber observado 1000 cisnes blancos, pero esto no prueba, lógicamente, que todos los cisnes sean blancos. Un solo cisne negro refutaría la generalización. Los positivistas lógicos intentaron desesperadamente resolver este problema recurriendo a la probabilidad y la confirmación gradual, argumentando que aunque la inducción no proporciona certeza absoluta, sí aumenta progresivamente la probabilidad de nuestras teorías. Pero incluso esta solución resulta ser circular. ¿Cómo sabemos que el método inductivo es fiable? Solo porque en el pasado ha funcionado. Pero usar la inducción para justificar la inducción es razonar en círculo, es asumir precisamente lo que se intenta probar. Así pues, nos encontramos en una encrucijada filosófica de proporciones épicas. El método inductivo, que prometía conducirnos de la oscuridad del mito a la luz brillante de la certeza científica, revela una fragilidad fundamental en sus cimientos. La acumulación paciente de observaciones, el registro meticuloso de datos, la verificación empírica sistemática, todo ello que parecía garantizar el progreso inexorable hacia la verdad,
descansa sobre una base que no puede justificarse lógicamente sin caer en circularidad. Acompáñanos mientras exploramos cómo esta crisis fundamental en los fundamentos de la ciencia dará lugar a revoluciones aún más profundas en nuestra comprensión del conocimiento científico, transformaciones que sacudirán hasta los cimientos nuestra imagen de lo que significa hacer ciencia y conocer el mundo. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona la ciencia estuviera fundamentalmente equivocado? ¿Y si la búsqueda de confirmaciones, esa acumulación paciente de evidencias que parecía el corazón mismo del método científico, fuera en realidad un camino hacia la ilusión y el autoengaño? ¿Puede la ciencia genuina construirse sobre la destrucción de hipótesis en lugar de su verificación? En el tumultuoso siglo XX, cuando las certezas del positivismo parecían inconmovibles y el método inductivo reinaba como dogma incuestionable, un pensador audaz se atrevió a proclamar una herejía filosófica que transformaría para siempre nuestra comprensión de la empresa científica. Su nombre resuena en los anales de la filosofía de la ciencia como el de un revolucionario implacable, Karl Raimund Popper. Nacido en el año 1902 en Viena, en el corazón del Imperio Austrohúngaro, Popper creció en una familia judía de clase media inmersa en Mindauesnos, un ambiente intelectual vibrante y cosmopolita. La Viena de su juventud era una metrópolis cultural donde convivían genios como Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Gustav Mahler y Arnold Schoenberg. Era una ciudad de cafés repletos de intelectuales debatiendo fervientemente sobre arte, ciencia, política y filosofía hasta el amanecer. En este crisol de ideas revolucionarias, el joven Popper desarrolló una sed insaciable de conocimiento y un espíritu crítico implacable. Abandonó temporalmente la escuela secundaria para trabajar como aprendiz de ebanista, fascinado por la artesanía y el trabajo manual, pero su inquietud intelectual lo llevó de vuelta a los estudios académicos. La experiencia formativa que cambiaría el curso de su pensamiento ocurrió cuando Popper era apenas un adolescente. En 1919, en medio del caos de la posguerra, el joven de 17 años quedó fascinado por tres teorías que pretendían explicar aspectos fundamentales de la realidad humana: la teoría de la relatividad de Einstein, el psicoanálisis de Freud y el marxismo de Karl Marx. Pero mientras estudiaba estas teorías con intensidad febril, Popper comenzó a percibir una diferencia fundamental que lo inquietaba profundamente. Las teorías de Freud y Marx parecían explicarlo todo, encontraban confirmación en cada evento observable, y sus partidarios siempre podían reinterpretar cualquier evidencia contraria para que encajara en su esquema explicativo. En contraste, la teoría de Einstein hacía predicciones específicas y arriesgadas que podían ser refutadas mediante observaciones concretas. Esta diferencia crucial cristalizó en la mente de Popper cuando en 1919 la expedición liderada por Arthur Eddington confirmó la predicción de Einstein sobre la curvatura de la luz estelar cerca del Sol durante un eclipse. Einstein había arriesgado su teoría con una predicción precisa y cuantificable. Si la luz no se curvaba en la cantidad exacta predicha, la relatividad general quedaría refutada. No era esta vulnerabilidad, esta disposición al fracaso, lo que hacía de la relatividad una teoría genuinamente científica. En cambio, ¿qué evidencia posible podría refutar el psicoanálisis o el marxismo, cuando cualquier observación podía ser reinterpretada para confirmarlos? Esta intuición juvenil germinaría durante décadas hasta florecer en una de las propuestas más radicales en la historia de la filosofía de la ciencia. En el año 1930 y el Snellio, Popper publicó su obra monumental La lógica de la investigación científica, aunque alcanzaría fama mundial con su traducción al inglés décadas después. En este tratado revolucionario, Popper lanzaba un ataque devastador contra los pilares del inductivismo y el verificacionismo que habían dominado el pensamiento científico desde Bacon. Su argumento era tan simple como demoledor. La inducción es lógicamente inválida y la verificación es imposible. No importa cuántos casos confirmatorios acumulemos, nunca podemos probar lógicamente que una ley universal sea verdadera.
1000 millones de observaciones de cisnes blancos no prueban que todos los cisnes son blancos, pero basta un solo cisne negro para refutar esa proposición. La asimetría es fundamental. Podemos refutar concluyentemente, pero no podemos verificar concluyentemente. Popper proclamaba que la ciencia no avanza mediante la acumulación de verificaciones, sino mediante un proceso de conjeturas audaces y refutaciones implacables. El científico genuino no busca confirmar su teoría, sino destruirla mediante los experimentos más severos que pueda imaginar. Una teoría científica debe ser falsable, es decir, debe hacer predicciones tan específicas y arriesgadas que sea posible concebirla empíricamente refutada. Si una teoría es compatible con cualquier observación posible, si puede acomodarse a cualquier evidencia mediante ajustes ad hoc y reinterpretaciones convenientes, entonces no es una teoría científica, sino una pseudociencia. El criterio de demarcación entre ciencia y pseudociencia no es la verificabilidad, como sostenían los positivistas, sino la falsabilidad. Esta idea revolucionaria invertía completamente la imagen tradicional del método científico. El científico ya no es un acumulador paciente de confirmaciones, sino un crítico despiadado que intenta destruir sus propias teorías. Las mejores teorías científicas no son las más confirmadas, sino las más falsables, las más vulnerables, las que más arriesgan al hacer predicciones precisas y específicas. Una teoría que predice que mañana puede llover o no llover, que el paciente puede mejorar o empeorar, que la economía puede crecer o contraerse, no dice absolutamente nada, no excluye ninguna posibilidad, y por tanto no es falsable. En contraste, la teoría de Newton predecía con precisión milimétrica las posiciones de los planetas. La teoría de Einstein predecía la curvatura exacta de la luz. La teoría atómica predecía resultados específicos en experimentos de dispersión. Estas teorías arriesgaban el cuello, y por eso eran genuinamente científicas. Pero Popper no se detenía ahí. Si ninguna teoría puede ser verificada concluyentemente, entonces nunca podemos afirmar que hemos alcanzado la verdad final. Todas nuestras teorías científicas son conjeturales, hipotéticas, provisionales. La ciencia no nos proporciona verdades absolutas, sino aproximaciones cada vez mejores a la verdad. Sin embargo, esto no conduce al relativismo o al escepticismo radical. Aunque no podemos probar que una teoría es verdadera, podemos probar que es falsa. Y cuando una teoría sobrevive a intentos rigurosos de refutación, cuando resiste los experimentos más severos que podamos diseñar, tenemos razones para considerar que se acerca más a la verdad que sus competidoras refutadas. Popper llamaba a esto verosimilitud, el grado en que una teoría se aproxima a la verdad. El enfoque popperiano transformaba radicalmente la dinámica del progreso científico. La ciencia avanza no mediante la acumulación paciente de ladrillos de conocimiento verificado, sino mediante un proceso darwiniano de variación y selección. Los científicos proponen conjeturas audaces, hipótesis arriesgadas que van más allá de la evidencia disponible. Luego, estas conjeturas compiten en una lucha implacable por la supervivencia intelectual. Aquellas que son refutadas son eliminadas sin piedad. Las que sobreviven, no porque sean verdaderas, sino porque todavía no han sido refutadas, ganan temporalmente su lugar en el corpus científico. Pero este lugar es siempre provisional, siempre sujeto a futuras refutaciones. La ciencia es un cementerio de teorías muertas, y nuestras teorías actuales son simplemente las que aún no han encontrado su refutación. La revolución popperiana resonó como un trueno en el firmamento de la filosofía de la ciencia. Su criterio de falsabilidad se convirtió en el estándar para distinguir ciencia genuina de pseudociencia. ¿Es la astrología científica? No, porque sus predicciones son tan vagas que cualquier resultado puede interpretarse como confirmación. ¿Es el psicoanálisis freudiano científico? No, porque ninguna observación posible puede refutarlo. ¿Es el diseño inteligente ciencia? No, porque al invocar una inteligencia sobrenatural sin restricciones, es compatible con cualquier evidencia biológica. En contraste, la teoría de la evolución por selección natural es eminentemente falsable. Si encontráramos fósiles de mamíferos en estratos precámbricos,
o si descubriéramos órganos biológicos cuya existencia redujera la aptitud del organismo, la teoría quedaría refutada. Sin embargo, en el corazón mismo de esta brillante construcción intelectual acechaban problemas, inquietantes que sus críticos no tardarían en señalar. ¿Es realmente posible refutar concluyentemente una teoría? Cuando un experimento contradice una predicción teórica, ¿qué exactamente queda refutado? ¿La teoría central o alguna de las innumerables hipótesis auxiliares que empleamos al derivar la predicción? ¿Los instrumentos de medición funcionaban correctamente? ¿Las condiciones iniciales fueron las asumidas? ¿Las teorías de fondo que empleamos para interpretar los datos son correctas? La refutación, al igual que la verificación, resulta estar cargada de teoría, envuelta en una red compleja de supuestos que pueden proteger a la teoría central de la falsación. Pero estas complicaciones darían lugar a revoluciones aún más profundas en nuestra comprensión de la ciencia, revoluciones que exploraremos en nuestra travesía continua por el laberinto fascinante de la filosofía de la ciencia. Avanza la ciencia mediante una acumulación lineal y progresiva de descubrimientos como ladrillos que se apilan para construir un edificio cada vez más alto y majestuoso. ¿O la historia de la ciencia es en realidad una sucesión de revoluciones violentas, donde paradigmas enteros colapsan y son reemplazados por visiones del mundo radicalmente incompatibles? ¿Existe acaso un progreso objetivo hacia la verdad? ¿O simplemente transitamos entre diferentes formas de ver la realidad, ninguna necesariamente más verdadera que la anterior? Estas preguntas inquietantes, que sacudirían los cimientos mismos de nuestra comprensión de la empresa científica, encontrarían su formulación más poderosa en la obra de un pensador que transformaría irreversiblemente la filosofía de la ciencia. En el vasto panorama intelectual del siglo XX, pocas obras han generado un impacto tan sísmico como La estructura de las revoluciones científicas, publicada en el año 1962 por un físico convertido en historiador de la ciencia, Thomas Samuel Kuhn. Nacido en el año 1922 en Cincinnati, Ohio, en el corazón de los Estados Unidos, Kuhn creció en una familia judía próspera y culta que valoraba profundamente la educación y el logro intelectual. Su padre era ingeniero hidráulico y su madre, editora, ambos personificando la fusión entre rigor técnico y sensibilidad humanística que caracterizaría el pensamiento de su hijo. El joven Thomas demostró desde temprana edad un talento excepcional para las matemáticas y la física, siguiendo el camino aparentemente predestinado hacia una carrera en la ciencia dura. Estudió física en Harvard, obtuvo su doctorado en física teórica y parecía encaminado a convertirse en un físico destacado más en la larga tradición de científicos brillantes que emergían de esa prestigiosa institución. Pero el destino tenía otros planes para este joven científico de espíritu e inquieto. Durante su tiempo en Harvard, Kuhn tuvo la oportunidad de enseñar un curso de ciencia para estudiantes de humanidades, una experiencia que cambiaría radicalmente la trayectoria de su vida intelectual. Al preparar sus clases, Kuhn se sumergió en textos científicos antiguos, leyendo a Aristóteles, Ptolomeo, Galileo y Newton no como simple historia muerta, sino intentando comprender genuinamente cómo estos pensadores veían el mundo. Fue una revelación que lo golpeó con la fuerza de un relámpago iluminando la oscuridad. Estos científicos del pasado no eran simplemente primitivos o ignorantes, no estaban meramente acumulando errores que la ciencia moderna corregiría. Operaban dentro de marcos conceptuales completamente diferentes, dentro de lo que Kuhn comenzó a llamar paradigmas distintos. El concepto de paradigma, que se convertiría en la contribución más famosa e influyente de Kuhn, es rico en significados y notoriamente difícil de definir con precisión. En su sentido más fundamental, un paradigma es una matriz disciplinaria, una constelación de creencias, valores, técnicas y ejemplos compartidos por una comunidad científica. Un paradigma determina qué preguntas son legítimas, qué métodos son apropiados, qué respuestas son aceptables, e incluso qué constituye un problema genuino que merece investigación. Es como las lentes a través de las cuales los científicos ven la realidad, pero con una diferencia crucial.
Los científicos normalmente no son conscientes de que están usando lentes. Para ellos, simplemente están viendo el mundo tal como es. Kuhn argumentaba que la mayor parte de la actividad científica cotidiana ocurre dentro de lo que él llamaba ciencia normal. Durante períodos de ciencia normal, los científicos trabajan dentro de un paradigma establecido, aceptado por consenso de la comunidad. No cuestionan los fundamentos del paradigma, no intentan refutar sus supuestos básicos, no buscan revolucionar su campo. En cambio, se dedican a lo que Kuhn describía con una metáfora brillante como resolver acertijos o puzzles. Son problemas bien definidos, cuya solución está garantizada por el paradigma, aunque la forma específica de alcanzarla requiera ingenio, experimentación cuidadosa y análisis riguroso. El científico normal no busca novedades fundamentales, sino que articula, extiende y aplica el paradigma a nuevos dominios, llenando los espacios en blanco del mapa conceptual trazado por el paradigma. Esta visión de la ciencia normal era profundamente desconcertante para quienes imaginaban al científico como un rebelde intelectual constantemente cuestionando todo. Kuhn revelaba que los científicos exitosos son, en su mayoría, profundamente conservadores, entrenados mediante un proceso educativo que Popper había comparado al adoctrinamiento dogmático. Los estudiantes aprenden el paradigma resolviendo problemas ejemplares, no cuestionando fundamentos. Memorizan las soluciones canónicas, replican los experimentos clásicos, internalizan las técnicas estándar hasta que la visión del mundo del paradigma se convierte en segunda naturaleza. Esta conformidad no es debilidad, sino fortaleza. Permite a los científicos trabajar eficientemente sin reinventar constantemente la rueda, acumulando conocimiento detallado dentro del marco proporcionado por el paradigma. Pero entonces, ¿cómo cambia la ciencia fundamentalmente? Aquí Kuhn introduce el concepto revolucionario de crisis científica. Inevitablemente, durante la práctica de la ciencia normal, emergen anomalías, fenómenos que el paradigma no puede explicar satisfactoriamente. Inicialmente, estas anomalías se descartan como errores experimentales, problemas técnicos menores o simplemente puzzles difíciles que eventualmente se resolverán. El paradigma genera inmunidad contra la refutación mediante lo que Kuhn llamaba la ciencia normal extraordinaria. Los científicos inventan hipótesis auxiliares, modifican supuestos periféricos, desarrollan técnicas ad hoc para acomodar las anomalías rebeldes. Pero cuando las anomalías se multiplican, cuando los problemas fundamentales resisten décadas de esfuerzo por parte de los mejores científicos, cuando la confianza en el paradigma comienza a erosionarse, la comunidad científica entra en un estado de crisis. La crisis científica es un período de profunda incertidumbre, ansiedad y debate filosófico explícito. Los científicos comienzan a cuestionar los fundamentos que habían dado por sentados durante generaciones. Proliferan escuelas competidoras, cada una intentando salvar al paradigma mediante modificaciones diferentes. Los artículos científicos se vuelven más filosóficos, discutiendo no solo resultados empíricos, sino presupuestos metodológicos. La disciplina se fragmenta, pierde su carácter unificado, se vuelve algo parecido a lo que los científicos normales despectivamente llamarían filosofía especulativa. Es un período de fermentación intelectual donde todo está en juego, donde las reglas mismas del juego se cuestionan. Y entonces, con la fuerza dramática de un cataclismo histórico, ocurre una revolución científica. Un nuevo paradigma emerge, típicamente propuesto por científicos jóvenes o procedentes de campos adyacentes, menos comprometidos emocionalmente con el viejo paradigma. Este nuevo paradigma no resuelve simplemente las anomalías del anterior mientras preserva sus logros. En cambio, ofrece una reconceptualización radical de todo el dominio, una gestalt completamente nueva que hace que los científicos vean el mundo de manera fundamentalmente diferente. La transición del geocentrismo de Ptolomeo al heliocentrismo de Copérnico, de la física aristotélica a la newtoniana, de la mecánica newtoniana a la relativista, de la química del flogisto a la química del oxígeno. Estas no fueron meras correcciones o adiciones al conocimiento existente, sino transformaciones revolucionarias
que cambiaron el significado mismo de los términos básicos. Pero aquí Kuhn introduce su tesis más controversial y perturbadora: la inconmensurabilidad de los paradigmas. Paradigmas sucesivos son inconmensurables, afirma Kuhn, en el sentido de que no existe un lenguaje neutral, independiente del paradigma, en el cual puedan ser comparados objetivamente. Los términos mismos cambian de significado al pasar de un paradigma a otro. La masa en Newton no es la misma que la masa en Einstein. El espacio euclidiano no es el espacio curvo de la relatividad general. Los científicos que trabajan en paradigmas diferentes literalmente viven en mundos diferentes, ven cosas diferentes al mirar en la misma dirección, emplean estándares diferentes de solución y explicación. Esta tesis de inconmensurabilidad llevaba a conclusiones filosóficas vertiginosas que escandalizaron a muchos. Si los paradigmas son inconmensurables, si no existe un terreno neutral desde el cual juzgar entre ellos, entonces, ¿cómo podemos afirmar que la ciencia progresa hacia la verdad? ¿No estamos simplemente cambiando de un juego de lenguaje a otro sin acercarnos necesariamente a la realidad? Kuhn sugería que la ciencia progresa alejándose de concepciones primitivas, pero no necesariamente hacia una verdad objetiva e independiente. El progreso es como la evolución biológica. Las especies se adaptan mejor a su entorno, pero no existe una meta predeterminada hacia la cual evolucionen. Similarmente, las teorías científicas resuelven mejor los problemas que sus predecesoras, pero esto no garantiza que se acerquen a la verdad absoluta. La obra de Kuhn desató una tormenta de controversia que reverberaría durante décadas. Sus críticos lo acusaban de relativismo, de hacer de la ciencia una empresa irracional dominada por la psicología de masas y la política académica. Si la elección entre paradigmas no se basa en criterios objetivos y racionales, ¿no estamos reduciendo la ciencia a mera sociología del conocimiento? Pero Kuhn había abierto una caja de Pandora que no podía cerrarse. Había mostrado que la imagen idealizada de la ciencia como progreso lineal y racional era una ilusión, que la historia real de la ciencia es mucho más compleja, contingente y humana de lo que los filósofos tradicionales habían reconocido. Y con esta revelación preparaba el terreno para revoluciones aún más radicales que cuestionarían hasta la última pretensión de la ciencia de poseer un método privilegiado para acceder a la verdad. ¿Y si todo lo que hemos aprendido sobre el método científico fuera una camisa de fuerza que sofoca la creatividad y el progreso genuino? ¿Puede existir la ciencia sin un método universal, sin reglas metodológicas inquebrantables que la distingan de otras formas de conocimiento? ¿Es la racionalidad científica el único camino legítimo hacia la verdad? ¿O simplemente una entre muchas tradiciones igualmente válidas para comprender la realidad? En el tumultuoso paisaje intelectual de la segunda mitad del siglo XX, cuando las certezas filosóficas sobre la ciencia yacían en ruinas después de los embates de Kuhn, un pensador aún más radical emergería para completar la demolición de la imagen tradicional de la ciencia. Su nombre provocaría escándalo y fascinación a partes iguales, convirtiéndose en el enfant terrible de la filosofía de la ciencia, Paul Karl Feyerabend, el filósofo que se atrevió a proclamar que en la ciencia, como en el arte y en la vida, todo vale. Nacido en el año 1924 en Viena, la misma ciudad que había visto nacer a Popper 2 décadas antes, Feyerabend creció en una atmósfera cultural vibrante, pero ensombrecida por la creciente amenaza del nazismo. Su juventud estuvo marcada por experiencias que moldearían profundamente su pensamiento iconoclasta y su desconfianza hacia toda forma de autoridad intelectual. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado forzosamente por el ejército alemán, experiencia traumática que culminó con una herida de bala en la columna vertebral que lo dejó parcialmente paralizado de por vida. Esta herida física, que le causaría dolor crónico durante toda su existencia, pareció liberarlo paradójicamente de las restricciones del pensamiento convencional, convirtiéndolo en un rebelde intelectual que cuestionaría todo dogma, toda ortodoxia, toda pretensión de autoridad absoluta. Después de la guerra, Feyerabend estudió física, historia y filosofía, absorbiendo influencias de las más diversas tradiciones intelectuales.
Fue alumno de Karl Popper en Londres, pero pronto se rebeló contra las enseñanzas de su maestro con una ferocidad que escandalizó al establishment filosófico. Si Popper había criticado el inductivismo, Feyerabend criticaría el falsacionismo mismo. Si Kuhn había mostrado que la ciencia no avanza linealmente, Feyerabend mostraría que no avanza siguiendo ningún método fijo. En el año 1975, publicó su obra más provocativa y controvertida, Contra el método, un manifiesto anarquista que desafiaría cada supuesto sagrado de la filosofía de la ciencia tradicional. El subtítulo era deliberadamente incendiario: Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. La tesis central de Feyerabend era tan simple como escandalosa. No existe un método científico universal que haya guiado el progreso de la ciencia a través de la historia. Cada regla metodológica que los filósofos han propuesto como esencial para la ciencia ha sido violada por científicos en momentos cruciales del avance científico. La observación neutral libre de teoría es imposible, como Kuhn había mostrado. La falsación como criterio de demarcación es ingenua, pues los científicos rutinariamente protegen teorías prometedoras contra evidencia contraria mediante hipótesis auxiliares. La consistencia lógica entre teorías nuevas y viejas no es deseable, pues las mejores teorías científicas a menudo contradijeron radicalmente el conocimiento establecido. El único principio que no inhibe el progreso es el famoso lema de Feyerabend: todo vale, anything goes, en su formulación original inglesa. Pero esta frase provocativa requiere comprensión cuidadosa para no malinterpretarla como un llamado al caos intelectual absoluto. Feyerabend no argumentaba que cualquier método funciona igual de bien en cualquier circunstancia, o que no existen estándares de racionalidad. Su punto era más sutil y radical. Ningún método específico puede ser declarado universalmente obligatorio para todos los científicos en todas las circunstancias. Los científicos deben ser libres para emplear cualquier estrategia que funcione en su contexto específico, incluyendo estrategias que violen las reglas metodológicas consagradas. La creatividad científica genuina requiere la libertad de romper las reglas cuando las reglas se convierten en obstáculos. La historia de la ciencia demuestra que los mayores avances a menudo provinieron de científicos que osaron violar los cánones metodológicos de su época. Para ilustrar su tesis, Feyerabend examinaba casos históricos con detalle meticuloso, mostrando cómo los héroes científicos habían sido, según los estándares metodológicos ortodoxos, tramposos, propagandistas y manipuladores. Galileo, el padre de la ciencia moderna, había usado retórica persuasiva, argumentos ad hominem y trucos psicológicos para convencer a sus contemporáneos de la superioridad del heliocentrismo, a pesar de que la evidencia empírica de su época favorecía el geocentrismo. La teoría copernicana contradecía observaciones bien establecidas, requería hipótesis auxiliares implausibles, y solo triunfó porque Galileo empleó una propaganda brillante que convenció a suficientes personas antes de que la evidencia realmente la favoreciera. Si Galileo hubiera seguido las reglas metodológicas estrictas, el copernicanismo habría sido abandonado prematuramente como una teoría refutada. Feyerabend argumentaba que el progreso científico requiere lo que él llamaba contrainducción, el desarrollo de teorías que contradicen no solo otras teorías, sino también hechos bien establecidos. Los hechos no son observaciones puras e independientes de la teoría, sino que están cargados de supuestos teóricos previos. Para descubrir estos supuestos ocultos y potencialmente erróneos, necesitamos teorías alternativas que nos permitan ver el mundo desde perspectivas radicalmente diferentes. La proliferación de teorías inconsistentes entre sí y con la evidencia disponible no es un defecto sino una virtud, pues solo mediante la competencia entre alternativas incompatibles podemos escapar de los sesgos de cualquier perspectiva única. El monismo teórico es intelectualmente empobrecedor. El pluralismo teórico es epistemológicamente fértil. Pero Feyerabend no se detenía en la crítica metodológica. Llevaba su argumento a conclusiones aún más radicales sobre el estatus de la ciencia en la sociedad. La ciencia, argumentaba, se había convertido en una nueva religión, en una ideología dogmática que reclamaba autoridad absoluta
sobre todas las cuestiones de conocimiento. Los científicos y filósofos de la ciencia habían construido una imagen idealizada de la ciencia que no correspondía a la práctica científica real, pero que servía para justificar el poder social y político de la comunidad científica. Esta ideología cientificista afirmaba que solo la ciencia podía proporcionar conocimiento genuino, que solo el método científico era racional y que todas las demás formas de conocimiento, desde las tradiciones indígenas hasta las prácticas médicas alternativas, eran superstición irracional que debía ser erradicada. Feyerabend denunciaba esta actitud como imperialismo epistemológico, como una forma de totalitarismo intelectual que no estaba justificada por la historia real de la ciencia ni por argumentos filosóficos sólidos. La ciencia había logrado éxitos impresionantes, ciertamente, pero también había cometido errores masivos, había respaldado teorías falsas durante siglos y había sido cómplice de atrocidades como el racismo científico y la eugenesia. No existía garantía de que las teorías científicas actuales fueran verdaderas, ni siquiera de que fueran superiores a alternativas marginadas. En una sociedad verdaderamente libre y democrática, argumentaba Feyerabend provocativamente, la ciencia debería separarse del Estado tal como se separó la religión, y los ciudadanos deberían tener libertad para elegir entre diferentes tradiciones de conocimiento según sus propios valores y necesidades. Estas ideas desataron una tormenta de indignación en la comunidad científica y filosófica. Los críticos acusaban a Feyerabend de relativismo radical, de socavar la autoridad legítima de la ciencia en una época donde el pensamiento crítico era más necesario que nunca. Lo tildaban de enemigo de la razón, de defensor del oscurantismo, de dar munición intelectual a charlatanes y vendedores de pseudociencia. Pero Feyerabend respondía que él no era enemigo de la ciencia, sino de la ideología que la había petrificado. No buscaba destruir la ciencia, sino liberarla de las cadenas metodológicas que sofocaban su creatividad. No defendía la irracionalidad, sino una racionalidad más flexible, contextual y humana que la camisa de fuerza del método único. Al concluir nuestra travesía épica a través de los debates fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento científico, nos encontramos con lecciones cruciales para nuestra vida cotidiana. Hemos visto cómo el inductivismo prometía certeza a través de la acumulación de observaciones, solo para revelar que la inducción carece de justificación lógica. Hemos explorado cómo Popper transformó la falsación en virtud, aunque la refutación concluyente resultó ser tan elusiva como la verificación. Hemos contemplado cómo Kuhn mostró que la ciencia avanza mediante revoluciones paradigmáticas, no progreso lineal, cuestionando si existe un acercamiento objetivo a la verdad. Y finalmente hemos confrontado la provocación radical de Feyerabend, que no existe método científico universal y que la ciencia es una tradición entre muchas. ¿Qué significa todo esto cuando evaluamos afirmaciones sobre salud, tecnología o política que se presentan como científicamente respaldadas? La filosofía de la ciencia nos enseña humildad epistémica y pensamiento crítico sofisticado. No debemos aceptar ciegamente algo porque lleva la etiqueta de científico, pero tampoco debemos rechazar automáticamente el conocimiento científico. Debemos preguntarnos, ¿qué evidencia respalda esta afirmación? ¿Ha sido sometida a intentos rigurosos de refutación? ¿Existen paradigmas alternativos que interpretarían los datos diferentemente? ¿Qué valores e intereses moldean esta investigación? La ciencia no nos proporciona verdades absolutas ni certeza final, pero sigue siendo nuestra mejor herramienta para comprender el mundo natural, siempre que reconozcamos sus limitaciones y mantengamos una actitud crítica y pluralista. Que este conocimiento nos inspire a convertirnos en ciudadanos más informados, más críticos y más capaces de navegar el complejo paisaje de afirmaciones que compiten por nuestra creencia en la era de la información.